de estudio bíblico. Vamos a seguir estudiando una epístola tan importante, interesante como es la de Efesios. Así que vamos a comenzar, vamos a buscar en nuestros himnarios el 530. Dios está aquí. Cristo está aquí. Su Espíritu está aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios está aquí. Ahí dice esto, aquí. Gloria a Dios. Está. Dios está aquí. Aleluya. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Cristo está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Su Espíritu está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Santo, 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 mi corazón te alaba. Mi corazón solo sabe decir, santo eres tú, santo eres tú. Oramos. Señor, te damos gracias porque nos permites estar un día miércoles más acá, Señor, en un culto de estudio bíblico donde vamos a escudriñar la Escritura para poder, Señor, tener un fundamento mayor para esa edificación, Señor, sobre la que se construye en el fundamento que eres tú, Señor, para que podamos cada día agregar, Señor, a nuestra vida ese valor, esa fe, ese entendimiento, esa virtud. Quédate con nosotros, bendice a mis hermanos presentes, los que vienen en camino. Gracias por todo, por el calor. Gracias por, Señor, el agotamiento físico. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por lo bueno que eres. Bendice el tiempo de alabanzas, la enseñanza de esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos, vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Busquen número 23. Gloria, gloria, aleluya, con nuestro hermano Alexander. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanas. Amén. Número 23. Amén. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy oro. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de luz del tentador. La potencia del Espíritu ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
Belén de Palestina el Señor Jesús nació y después de 30 años en la puerta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a Cristo doy lo. Amén. Ahora acompáñenme, hermanos, a la número 80. Suenen dulces signos gratos al Señor. Amén. Suenen dulces signos gratos al Señor y óigase el concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundas esparza y solar. Gócense los pueblos, gócense Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salten de alegría lleno el corazón la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y nos muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Late en nuestros pechos doble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Amén. ¿Cuántos están gozando, hermano? Amén. Acompáñame a la 242. Escogido fui de Dios. Amén. $242. Amén. Escogido fui de Dios en el amado, y en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Y brillando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Prendas que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Y brillando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentamos en las alturas con Cristo mi Señor.
acompáñenme, hermano, a la cadena de Corito número 3, 443. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. ¿Cuántos se sienten alegres venir a la casa de Dios? Amén. Amén. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová iré. Yo iré, a la casa de Jehová iré. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Si el Espíritu de Dios se mueve y yo canto como David, si el Espíritu de Dios se mueve y yo canto como David, yo canto como David, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve y yo oro como David, si el Espíritu de Dios se mueve y yo oro como David, yo oro como David, yo oro como David. David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David lo criticaba, pero David danzaba. La esposa de David lo criticaba, pero David danzaba. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Entonces la Virgen se alegrará a danza, los jóvenes, los viejos juntamente danzarán. Entonces la Virgen se alegrará a danza, los jóvenes, los viejos juntamente danzarán. Cambiará su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Cambiará su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Santo, 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 decían los querubines. Santo, santo, santo es el Señor Jehová. Santo, santo, santo es el Dios que los revive. Por ser 3 veces santo la tierra llena de su gloria está. Por ser 3 veces santo la tierra llena de su gloria está. Un paso más de fe, un paso más de fe, un
Adelante hermano, adelante hermano, que allá en la tierra nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermano, que allá en el cielo los espera un galardón. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salieron de sus manos. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salieron de sus manos. Y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba escondido su poder. El Señor les bendiga, hermanos. Nos quedamos con nuestro pastor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Alex. Vamos a ir a la Escritura, mis hermanos, en el libro de Efesios, epístola del apóstol San Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, a partir del versículo 3, 1:3. Pongámonos de pie para una mayor reverencia a la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a dejar hasta ahí la lectura bíblica y vamos a orar. Padre, bendice esta palabra, instrúyenos, ayúdanos a aprender. Te pedimos que tú puedas ayudar, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros a conocer las riquezas que le han sido dadas a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El miércoles pasado estuvimos hablando acerca del contexto intelectual de la gente que vivía en Éfeso. Les había contado que geográficamente el Imperio Romano, si ustedes ven el mapa, está a la mitad del Mediterráneo, casi a la mitad del Mediterráneo, y hacia la derecha, allí está Grecia. Entonces, Grecia había sido el centro del mundo antes que Roma. Y allí se había especializado en cultivar el pensamiento, en profundizar en el ser, en profundizar en la existencia, pensar en este tipo de teoremas, por qué existimos, cómo lograr una mejor vida, la sabiduría de la vida. Y hubo una gran explosión de pensamiento allá por el siglo 7 antes de Cristo, cuando Grecia era, como les digo, era la capital del mundo. Entonces, tanto que su emperador Alejandro el Magno había llegado a conquistar la parte del Mediterráneo hasta allá por Egipto. Y en Alexandria había construido la mayor biblioteca del mundo. Ahí estaba toda la sabiduría de los pueblos que él había conquistado. Él había obtenido todo lo que se refiere a historia en cuanto a escritura, a libros, pergaminos, todo lo que había ahí. Ahí él se cuenta de que era la biblioteca más grande del mundo, porque había una sed del conocimiento. Había una sed del conocimiento. Y en esa época, por ahí alguna vez ustedes van a escuchar que se hable
de los 7 filósofos griegos. ¿Por qué? Se le conoce como los siete filósofos griegos, porque fueron personas muy famosísimas. Famosísimas por su raciocinio. Podríamos decir que eran como Salomón, aunque Salomón era esa sabiduría de Dios, era inspiración del Espíritu Santo. El libro de los Proverbios no es solamente un hombre pensando, sino que hay una inspiración de parte de Dios. Recuérdense que Salomón, cuando iba a gobernar, el Señor le dijo: ¿qué quieres? ¿Quieres que te dé riquezas o quieres que te dé sabiduría? Entonces Salomón pidió sabiduría. Entonces la sabiduría de Salomón no era en sí él, que era el gran pensador, sino que era una persona que recibía de parte de Dios su sabiduría. Y así él podía dar sus decretos. En el caso de los 7 griegos, estos eran personas normales. Ellos no recibían de parte de Dios, pero tenían cada uno de ellos tenía una cantidad de discípulos que escuchaban y los cautivaba con lo que decían. Con sus proverbios, con el análisis de la vida. Pastor, ¿y por qué nos está diciendo esto? Hermano, lo resumimos dentro de todos estos grandes pensadores: Sócrates, Platón, Aristóteles y todos esos. Quizás 2 son los que más se citan. Platón, que decía que no nos compliquemos. El universo del pensamiento es demasiado extenso como para querer llegar a entenderlo. No nos compliquemos. Y una de las expresiones de él es: yo solo sé que no sé nada. ¿Bien? Una de las expresiones más famosas de él. Pero por el otro lado, en la otra línea, está Aristóteles. Que Aristóteles decía de que el hombre tenía que saberlo todo. Tenía que complicarse la existencia. ¿Por qué pasan las cosas? Y Aristóteles, aparte de filósofo, fue matemático también. Es decir, ¿y de dónde surge? ¿Por qué 1 es 1? ¿Por qué 2 es 2? ¿Por qué 3 es 3? ¿Verdad? Y se metían, ¿y por qué 3 más 3 no es 33? ¿Por qué tiene que ser 6? ¿Verdad? Y había un universo de pensamiento donde el marco de referencia de esta gente, ahí en Grecia, era así. Era gente súper intelectual, súper preparada, súper analista. Entonces el apóstol, ahí en esa región, acuérdese que de Asia es donde están las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis. Y allí habían sido influenciados por este pensamiento que se conoce hoy como el pensamiento helénico, helenista, que era la cultura griega. Entonces la gente pensaba en el universo, dónde comienza el universo, dónde termina el universo, por qué vivimos, quién nos creó, de dónde, para dónde vamos, qué va a pasar después de la vida, y somos almas, habitamos nosotros un cuerpo, o somos el alma en sí. Y había tantos teoremas, que incluso el apóstol Pablo llegó allí a predicar. Llegó allí y dice que entró a un areópago, dice en el libro de los Hechos. Y que ahí había una gran cantidad de gente discutiendo acerca de qué nueva idea había. ¿Qué nueva idea? Vamos a buscarlo en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo va ahí al areópago. Amén. Porque es importante, hermano, que nosotros sepamos todo esto. Porque
Areópago. Para que usted tenga una idea. Amén. Ahí está, mire. 19:23. Ahí ustedes noten que ahí algunas Biblias tienen titulado El alboroto en Éfeso, ¿sí? Entonces allí dice 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que son dioses los que se hacen con las manos, que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente el peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, les enviaron recado rogándoles que no se presentaran en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que de nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Entonces, un poquito más atrás, hermanos, en el 18:24, ahí está hablando que Pablo se presentó a Éfeso. Y recuerden que Éfeso era una ciudad donde la gente era, pero con una cultura, ¿cómo dije que se llamaba la cultura? Helénica. Entonces, un poquito más atrás en el 17, vamos a leerlo. Atenas. Acuérdense que Éfeso estaba hacia el norte de Atenas, que era la capital de Grecia. 16 del libro de los Hechos. Miren lo que pasa ahí. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿está conmigo? Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos
y en la plaza cada día con los que concurrían. Y ahí está, mire, el 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. O sea, era sabiduría contra sabiduría. O sea, no era cualquier cinco yuca. Discutía. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, mire qué interesante esa expresión. Esa expresión. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea, que estaban pensando. Y tomándole, trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Eran personas abiertas en pensamiento. Explíquenos de qué se trata. Queremos conocer también. Queremos ir a la frontera del pensamiento. Queremos ir más allá. No queremos quedarnos solamente a vivir una vida de pollo. ¿Verdad? Que simplemente baja el palo. ¿Verdad? Picotea, toma agüita. Y ya cuando ya va empezando la noche se vuelve a subir al palo. En la mañana, ¿qué? ¡Pum! ¡Pah! Cayó el primer gallo. Y la gallina. Comieron, tomaron agua, se volvieron a subir al palo. Ahí no pasa nada. Yo por eso tengo un sermón que se llama Vida de Pollo. De esa gente que vive sin propósito. Que pasaron por este mundo y vinieron, trabajaron y se murieron. Vida de pollo. Pero esto no. Esto, explíquenos de qué se trata. Queremos saber ese conocimiento que usted tiene, esos nuevos dioses de los que usted habla. Cuéntenos de qué se trata. Mire qué interesante. Podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que habla. 19. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos eran atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Un nuevo concepto, una nueva idea, un nuevo teorema. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Mire qué interesante. Ahí, intelecto contra intelecto, hablándole de cerebro a cerebro, al Dios no conocido. Varones, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Así que había un monumento que le habían hecho al Dios que no conocido. Y Pablo dice, ustedes son muy religiosos, creen en sus dioses, pero se apoyó en que había un monumento al Dios no conocido. Y él dice, y sin conocerle, le adoráis. Ese es al que yo les anuncio. Wow, entonces toda la gente. Entonces dice ahí que unos se quedaron, otros escucharon y sigue el relato. El hecho es de que la epístola está dirigida a estos cerebros. No es que usted se va a ir de misionero allá y va a ir a predicar cuando salgan los mozos a las 3 de la tarde. No, esta gente era cerebro, todos eran PhD en pensamiento. Entonces, ese es el contexto donde el apóstol Pablo les escribe a los de Éfeso, a los sabios. Y por eso les dice, señores, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es decir, yo no me estoy mandando, ni es mi negocio, sino que el Dios eterno
El Dios, el que ya les expliqué, que sin conocerle le adoran, es el que yo les anuncio. Ese Dios me ha mandado desde las eternidades y desde las otras fronteras del pensamiento, del universo, de diferentes dimensiones o de otros universos. Desde allá les vengo a predicar. Por la voluntad de Dios. Miren. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí deja claro cuál es el Dios, el cual Él representa. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aleluya. Pastor, y disculpe, ok. Hay una palabra que la voy a empezar a introducir hoy, que se llama predestinación. La predestinación nace, este teorema nace con los siete griegos. Ellos cuestionaban el tiempo y decían, ¿cuándo comenzó el tiempo? Si vamos hacia atrás, ¿cuánto tiempo ha pasado? Desde que comenzó todo. ¿Y cuándo irá a terminar? Y le pusieron un nombre a este tiempo. En este universo le pusieron un nombre Cronos. Y ellos tenían este pensamiento, ¿verdad? Cronos lo habían personificado a Cronos. O sea, era un ser. Y Cronos, como era el tiempo, él sabía que un hijo de él le iba a quitar el reino del universo. Entonces todos los hijos que él tenía los comía. Eso es lo que creían los de Éfeso. Y un día, uno de los niños lo escondió, la mujer de él. Lo escondió y no se lo presentó para que se lo comiera a Cronos. Y su nombre es Zeus. Y Zeus destronó al papá. Y él quedó reinando como el Dios. El Dios. Este es el pensamiento que tenían los de Éfeso, los griegos, de la cultura helénica. Cuando el apóstol Pablo introduce esta expresión que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Sí, antes de que existiera todo. Ya este Dios ya nos tenía en su pensamiento. Antes de que comenzara todo. Y mire, y cuando comenzó el tiempo, los hombres a través de la materia y a través del universo que conocemos, se ha calculado que el universo tiene unos 13.600 millones de años. El universo. Que la Tierra tendrá unos 4.550 millones de años. Que el Sol tendrá unos 6.010 con 2 días. 6.010 millones de tiempo de nuestro. ¿Verdad? De tiempo de nuestro. Pero ¿y antes? ¿Qué había? ¿Un solo cajón? ¿O no existía ni el cajón? Y la Biblia nos enseña a nosotros que antes no había nada. Solo la palabra. En el principio era el verbo. ¿Y por qué decimos el verbo? Porque el verbo es una idea griega. El verbo no es judío. Cuando el apóstol Juan escribe y dice, en el principio era el verbo, está hablando
del agente creador. Donde antes no había nada, ni espacio, ni tiempo, solo existía la palabra, el verbo. O sea, nosotros en español le hemos puesto el verbo. ¿Por qué? En la oración, que tiene lo más elemental, ¿verdad? Sujeto y predicado, lo más elemental, ¿quién hace la acción del verbo? No lo hace el nombre, lo hace el verbo. El niño juega. ¿Cuál es la acción ahí? ¿Cuál es la acción? Juega. Entonces, la acción en el griego no la hace el verbo, la hace la palabra. La hace el logos. El logos es un flúor que hace crecer, que leuda y empieza a crecer. Ese es el logos. El logos es un agente misterioso, llamémoslo así, que genera la creación. El logos, que es la palabra, pero nosotros le hemos puesto el verbo, porque en español el verbo es que hace la acción, no la palabra. En griego la palabra hace la acción. Entonces nosotros le hemos puesto, podríamos haberle puesto en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. No, pero la palabra no hace la acción. Entonces le hemos puesto el verbo. Y vimos su gloria. Y aquel verbo, dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel agente creativo. Aquí está, ¿bien? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel agente creador. Entonces, el apóstol, desde antes que existiera todo el universo, ya mi Dios ya nos tenía en su pensamiento. Aleluya. Y eso les captura a los de Éfeso. Y de hecho, lo está diciendo porque es así. Para que nosotros lo entendamos también. Este universo en el cual nosotros vivimos actualmente, este universo un día no existía. Un día era muy pequeño, tanto como este local. Era tan pequeño como la cabeza de un alfiler. Y antes no había nada. Imagínense que el universo se contrae en este momento. Todo este universo se contrae. Empieza a hacerse pequeñito. ¿Qué va quedando? ¿Qué va quedando al otro lado si el universo se va contrayendo? No sabemos, hermano. Y entonces los de Éfeso, que tenían una influencia helénica y cristiana también, eran tanques de pensamiento. Ahí en el libro de los Hechos que leímos en el capítulo 17, dice que todos esos filósofos de los epicúreos y los estoicos, ahí lo puede usted leer en la casa. Dice que unos dijeron, otro día te oiremos. Pero otros se quedaron a escuchar y se convirtieron a Cristo. Amén. Amén. Se quedaron, ¿cómo es? Sí, si la respuesta a toda esta interrogante que nos hacemos en el pensamiento es una eternidad donde gobierna un Dios eterno. Aleluya. Que es nuestro Padre. Amén. Y que Él nos tenía ya encargados de que existiera todo esto. ¿Y cuál es el miedo, va? ¿Y cuál es el miedo que tiene usted? ¿De qué, pastor? ¿De que va a ser salvo o no va a ser salvo? Sí, dice que desde allá ya nos tenía escogidos. Aleluya. Así por eso quedamos poquitos. No, la Escritura dice, entrar por la puerta estrecha. Porque la puerta ancha, ahí entra un montón, se van a la perdición. Pero por la puerta estrecha son poquitos. Los que se pudieron haber quedado en su casa refrescándose con el aire acondicionado. Yo glorificaba a Dios por el aire acondicionado en mi casa, porque está sabroso. Y mi esposa lo pone a 63. Puede imaginarse usted. Yo llegando a la casa después del culto me pongo mi gorra de la Pantera Rosa y
Imagínense. Hermanos, tenemos nosotros el camino. Ahí está, miren. Porque estrecha es la puerta. Gracias, hermano. Y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Pues ustedes pudieran haberse quedado allá. Pero somos de los pocos que le hemos hallado. Aleluya. O sea, sintámonos bendecidos, hermano. Amén. Y el apóstol Pablo le dice a los de Éfeso: nuestro Dios Papá, desde antes de que existiera todo, ya nos tenía en mente. Ya tenía ya el nombre Jacqueline. Ya lo tenía en mente. Luis, ya lo tenía en mente. Amén. Mariana, ya lo tenía en mente el Señor. Allá antes de que existiera todo esto. Y el Señor ya nos tenía en la mente a nosotros. Leámoslo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Lugares celestiales. ¿Y eso dónde es usted? ¿Por dónde queda? Ahí por Baltimore. O allá por California. O en Cucuyo. ¿Dónde quedan los lugares celestiales, mi hermano? Pues aquí es donde captura, donde el Evangelio se hace tan increíble, porque contesta cualquier filosofía profunda. Cualquier filosofía profunda. El que no quiere creer en Dios es porque realmente es burro. Porque todo está aquí detalladísimo. A los grandes cerebros, aquí está la respuesta. Los grandes cerebros. Porque le plació a Dios, dice, escogernos a nosotros para avergonzar a lo más sabio. Amén. Para avergonzar, nos escogió a nosotros. Para avergonzar a los más sabiondos, a los políticos, a los que manejan, dirigen la geopolítica mundial. Y nosotros tenemos un ejército allá que nos está esperando. Amén. Entonces cuando dice, desde antes de la fundación del mundo, ¿y cómo era eso? ¿Cómo fue? Entonces el apóstol le sigue diciendo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ay, pastor, pero yo soy pecador. Ahorita. Pero como Dios no está aquí, en el hoy, Dios está en la eternidad. Amén. El tiempo va desde allá hasta allá. Pero el Señor nos mira solo un puntito. Un puntito eterno. Y ahí el Señor ya nos vio al final de nuestra peregrinación por la tierra y nuestro regreso a la eternidad. Ya nos vio salvos. Ya nos vio santos. Miren lo que dice ahí, pues no me cree. Aleluya. El 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando Dios me mira a mí, no veo a un pecador. Dios ve a un santo y sin mancha delante de Él. Porque Él está allá en la eternidad. O sea, si la vuelta yo la estoy dando, pero ella la conoce. Aleluya. Oiga esto. La vuelta, yo estoy en el camino, pero el Señor ya veo el final. Amén. Entonces, surge este tema que surgió con los 7. Bueno, ¿y Dios cuándo nos escogió? ¿Nos escogió aquí en la tierra o nos escogió desde antes? Ahí viene el tema. Porque los griegos decían que Dios nos había escogido en la eternidad. Y aquí solo era un pasón. Aquí solo era un peregrinar. ¿Cómo, pastor? Sí. Este tema de la predestinación surge con los 7 griegos. Ellos filosofaban tanto y decían, bueno, ¿y si Dios el tiempo no domina a Dios? Quiere decir que Él desde el principio nos tenía ya escogidos.
Sí, y dice Colosenses que cuando el Señor abrió este espacio, este universo, ¿qué fue lo primero en existir? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué fue lo primero en existir cuando el Señor abrió esto? ¿Qué piensan? Se los voy a decir, vayan a Colosenses. (1:15). Amén. Mire qué lindo lo que dice ahí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Quién fue el primero en existir? ¿Quién fue el primero en existir? Dios. Pastor, pero entonces Dios tiene un principio. No, hijo lindo, si Dios viene de otras dimensiones que no entendemos. Se llama la eternidad. Entonces cuando el Señor creó este tiempo y este espacio, el primero en existir fue Él. Por eso es que dice la Escritura, Él es el primogénito de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas y en Él subsisten. Él es la esencia. Él es la esencia de todo lo que existe. Él es la esencia de toda la materia. Mire lo que dice ahí, pues. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ahí estamos hablando de las cosas eternas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Aleluya. Él es antes de que exista. Es antes de mi abuelita. Y mi tatarabuelita. Entonces el apóstol Pablo captura la idea de los efesios, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y entonces los pone. Y estos que conocían los términos y entendían estas cosas de la mente, ¿no? De las profundidades, de los tanques de pensamiento, se enamoraron más de Cristo porque les llegó a llenar el ser de la cantidad de dudas que tenían con respecto a la existencia. En psicología, cuando la persona se pregunta, ¿y yo cómo vine a este lugar? ¿Y para dónde voy? Eso se llama crisis existencial. Y lo único que puede llenar es gente que se droga porque no entiende. Hay gente que igual al extranjero tienen amarrado en el manicero porque no entiende. Porque tiene conflictos en su cerebro. Entonces, dice el Señor, tu crisis existencial, si quieres conocer un poco de las riquezas que le han sido entregadas a la iglesia, como decíamos el miércoles pasado, para que conocieras, dice, la anchura, la profundidad, la longitud y la altura de todas las riquezas a las que el Señor le ha entregado a la iglesia. De un conocimiento increíble. Lo que pasa es que no le ponemos mucho cerebro a la Biblia, a la Escritura, a la revelación que tenemos. No le ponemos mucho cerebro. Pero sí tenemos grandes predicadores que son inquisitivos en la palabra. Ya quedan muy pocos. A mí me gusta escuchar a estos dos mexicanos, ¿cómo que se llaman? Chuy Olivares. Una profundidad y lo bueno es que la gente que llega a su iglesia son todos universitarios, licenciados, con cargos en el gobierno y todo. Entonces él les tira una predicación a la altura de la gente. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, porque la gente cada día se está enamorando más de Jesús. Jesús está respondiendo las preguntas del ser. Entonces, seguimos el próximo miércoles.
Y decimos, mis queridos hermanos, desde antes de la fundación de este universo, desde antes de la fundación del cosmos, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que fuesen todas las cosas, Dios ya tenía mi nombre en su mente. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Mis hermanos, Padre, gracias por este tiempo, Señor, de abordar esta epístola tan profunda, tan interesante, como lo es Colosenses también. Mientras todos estamos orando, yo quiero dirigirme a usted que ha estado pendiente de este mensaje. Quiero decirle que las respuestas están en Cristo. Las respuestas están en Dios. Y usted puede encontrar respuesta a su vida. La respuesta para usted se llama Jesucristo. Y si usted lo recibe hoy como Señor y Salvador personal, su vida va a ser transformada. ¿Cómo hacerlo? Ore conmigo de esta manera y dígale así al Señor: Señor Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Soy pecador, me arrepiento, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por mandar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Si usted oró, usted ha nacido en la familia de Dios. Busque una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo y crezca en el conocimiento de la palabra del Señor. Continuamos acá en la casa del Señor.